Después de 5 años casada con un lobo, fue un hombre sin olfato, sin instinto y sin sangre de manada, quien logró que su loba se quedara completamente quieta por primera vez en su vida. Existe un tipo de vínculo que los propios ancianos de una manada consideran raro, y casi nadie entiende por qué elige justamente a quien no debería ser elegido. Si crees que el abandono fue la peor parte de esta historia, espera a ver qué pasa cuando el hombre que se fue decide volver, no por amor, sino porque lo perdió todo y necesitaba un lugar donde caer. ¿Por qué el silencio puede significar más que el fuego que sintió en su primer matrimonio? ¿Qué hace que una loba reconozca como compañero a un hombre que ni siquiera debería sentir ese vínculo? ¿Y qué estaba escrito en un cuaderno olvidado que estaba a punto de exponerlo todo frente a todo el mercado? Bael se había ido sin avisar, como si 5 años de matrimonio pudieran cerrarse con la misma facilidad que una puerta. No hubo pelea, no hubo un último reclamo. Una mañana su ropa ya no estaba en el armario, y sobre la mesa solo quedaba una nota de 3 líneas que ni siquiera mencionaba a Flora por su nombre. Brenda descubrió que la ausencia de un hombre no dolía tanto como el silencio que dejó a su alrededor. Esa sensación de que toda la manada ya lo sabía y solo esperaba a ver cómo se derrumbaba. No se derrumbó. Eso con el tiempo resultó ser su segundo error. La manada de Valle de las Piedras conocía a Brenda desde que era una niña huérfana de 14 años que se plantaba en la plaza cada mañana con una canasta de dulces de miel y nuez, negándose a que nadie la adoptara por lástima. La habían visto crecer independiente, terca, capaz de mantenerse sola sin pedir favores a nadie. Y ahora, con Bael fuera y una hija pequeña en los brazos, esa misma independencia se convirtió en motivo de pena. Las mismas mujeres que antes la admiraban bajaban la voz cuando ella entraba al mercado. El alfa de la manada, con la mejor de las intenciones, le ofreció una asignación mensual para que no le faltara nada a la niña, como si Brenda fuera ahora un problema que resolver con monedas y no una mujer que ya había resuelto sola cosas más difíciles que esa. «No necesito que me sostengan», le dijo Brenda a Bettina, su única amiga cercana, una noche en que el rechazo se sentía más pesado que de costumbre. «Necesito que dejen de mirarme, como si algo se hubiera roto en mí. Nadie piensa que estás rota, Brenda. Entonces, ¿por qué cada vez que entro a un cuarto, la conversación cambia de tema?» Bettina no tuvo respuesta, y ese silencio fue suficiente confirmación. Brenda recordaba en esas noches de insomnio cómo había sido enamorarse de Bael a los 19 años, el modo en que su loba interior había reaccionado a él con un calor inmediato, casi urgente, que en ese momento confundió con la certeza absoluta de haber encontrado a su compañero. Nadie le advirtió que ese calor podía apagarse con el tiempo, que el reconocimiento físico del vínculo no garantizaba que el hombre detrás de él fuera a quedarse. 5 años después, ese mismo calor solo le quedaba como una cicatriz tibia, un recuerdo de algo que había sido real, pero que ya no significaba nada. El patrón se repitió durante meses. Alguien se ofrecía a ayudarla con Flora sin que ella lo pidiera. Alguien mencionaba en voz baja lo triste que era verla sola. Alguien más comentaba que quizás debería aceptar la ayuda del alfa antes de que fuera demasiado orgullosa para su propio bien. Nadie decía en voz alta que la culpaba por el abandono de Bael, pero cada mirada compasiva llevaba escondida la misma frase no dicha: «Pobre Brenda, ella que se creía tan capaz». Su loba interior, la que nunca había tolerado que la trataran como débil, aullaba por dentro cada noche pidiendo salir, moverse, dejar ese territorio donde el aire mismo olía a compasión rancia. Se fue una madrugada de invierno, con Flora dormida contra su pecho y una carreta prestada que nunca devolvería. No dejó carta ni explicación. Los que la vieron partir dijeron después que caminaba como alguien que por fin podía respirar. El camino hacia el territorio vecino de Aguas Verdes tomó 4 días. Brenda conocía la zona solo de nombre, un asentamiento fronterizo donde convivían manadas y humanos sin las jerarquías rígidas de Valle de las Piedras, un lugar donde nadie preguntaría por su historia si ella no quería contarla. Llegó con las manos agrietadas de sostener las riendas y con Flora hambrienta,
y fue el olor lo primero que la detuvo en seco frente a la herrería del pueblo. Metal caliente, madera quemada, y debajo de todo eso, algo cálido y terroso que su loba interior reconoció antes de que su mente consciente entendiera por qué el pecho se le apretaba de esa manera. Conrado salió del taller limpiándose las manos en un delantal de cuero y se detuvo al ver a la mujer y a la niña frente a su puerta, ambas con el cansancio de un viaje demasiado largo. No preguntó nada sobre por qué una loba y su hija llegaban solas a un pueblo de herreros y granjeros. Solo notó que la niña temblaba de frío y que la mujer sostenía las riendas con la rigidez de alguien acostumbrado a no soltar nada sin pelear primero. «Hay una habitación vacía en la trastienda de lo que fue la tienda de mi difunta esposa», dijo, sin rodeos, sin la lástima que Brenda ya conocía también. «Nadie la ha usado en 2 años. Si sabe hacer algo con harina y azúcar, el pueblo necesita una dulcería». Brenda lo miró buscando el truco, la condición escondida, la mirada que la clasificara como una viuda desamparada necesitando rescate. No la encontró. Solo un hombre viudo, con las manos curtidas por el fuego de la fragua y 3 hijos pequeños jugando cerca, ofreciendo un techo sin pedir nada a cambio, salvo que ella decidiera si lo aceptaba o no. ¿Por qué haría eso por una desconocida? Porque nadie me ayudó a mí cuando más lo necesité, y hubiera cambiado todo si alguien lo hubiera hecho. Aguas Verdes no tenía el orden rígido de Valle de las Piedras. Familias humanas y familias de manada compartían el mismo mercado, las mismas escuelas, y hasta el mismo cementerio en la colina detrás de la capilla del pueblo. El alfa local, Osric, prefería resolver los conflictos del territorio con acuerdos prácticos antes que con jerarquías de sangre, una filosofía de gobierno que había atraído con los años a varias familias que no encajaban del todo en manadas más tradicionales. Fue exactamente ese tipo de territorio el que permitió que nadie cuestionara demasiado a una loba forastera con una hija pequeña instalándose en la trastienda de un herrero viudo. Su loba interior se quedó quieta por primera vez en meses. No fue un rugido, ni un arrebato de calor. Fue silencio. El tipo de silencio que Brenda no reconocía porque nunca antes lo había sentido, ni siquiera con Bael en los primeros años, cuando todavía creía que el fuego era lo mismo que la seguridad. Esa noche, mientras acomodaba las pocas pertenencias que le quedaban en la habitación vacía, Flora se durmió abrazada a un trapo de tela que Conrado le había dado sin que se lo pidieran, y Brenda se quedó despierta escuchando el sonido lejano del martillo golpeando metal en la fragua, un ritmo constante que, extrañamente, la ayudó a dormir por primera vez en semanas. Del otro lado del pueblo, Conrado tampoco dormía. Se quedó sentado en el borde de su cama, mirando la puerta cerrada de la habitación que había sido de su esposa, preguntándose por qué había ofrecido la trastienda sin pensarlo 2 veces, por qué algo en el olor de esa mujer, a masa de pan y a lluvia reciente, le había apretado el pecho de una manera que no sentía desde hacía 2 años. No tenía una palabra para nombrar lo que había sentido al verla parada frente a su puerta. Solo sabía que no había podido cerrarla. La dulcería de Brenda abrió 3 semanas después, con un cartel de madera que Conrado talló sin que ella se lo pidiera. Dulces de Flora, en honor a la niña que ya correteaba entre los toneles de harina como si hubiera nacido allí. Gavin, Leo y Nina, los 3 hijos de Conrado, de 10, 7 y 5 años, se acercaron a la trastienda con la curiosidad cautelosa de niños que habían perdido a su madre y no sabían todavía qué hacer con una mujer nueva viviendo tan cerca de su casa. Fue Nina, la más pequeña, quien rompió el hielo sin querer. Llegó a la dulcería con la manga de su vestido rasgada después de trepar una cerca, llorando más por el regaño que esperaba de su padre que por la tela rota. Brenda no dijo nada sobre el accidente. Sacó aguja e hilo de un cajón, se arrodilló frente a la niña, y en 10 minutos la manga estaba como nueva, con una pequeña flor bordada sobre el remiendo para que nadie notara la diferencia. «Ahora es más bonita que antes», dijo Nina maravillada, y desde ese día encontró cualquier excusa para visitar la dulcería, apareciendo casi todas las tardes con alguna prenda accidentalmente descosida.
Leo, el del medio, era más callado que sus hermanos, y su acercamiento fue distinto. No hablaba mucho, pero empezó a sentarse en el escalón de la dulcería a dibujar, mientras Brenda horneaba, sin pedir nada, sin exigir atención. Una tarde, sin decir palabra, dejó sobre el mostrador un dibujo de la fragua de su padre, con una figura pequeña al lado que llevaba una canasta de dulces. Brenda entendió el mensaje sin que Leo tuviera que explicarlo. La estaba dibujando dentro del cuadro de su familia, mucho antes de que se atreviera a decirlo en voz alta. ¿Puedo quedarme con este?, le preguntó Brenda, y Leo asintió, sonrojándose, antes de salir corriendo. Gavin, el mayor, tardó más en confiar. Había visto a su padre solo durante 2 años, cargando la casa y la fragua sin ayuda, y algo en él se resistía a la idea de que una mujer nueva ocupara un espacio que sentía que le pertenecía a la memoria de su madre. Observaba a Brenda desde la distancia, buscando la grieta, el motivo real detrás de tanta amabilidad. La encontró, en cambio, en algo que no esperaba. La vio quedarse despierta, remendando el uniforme de trabajo de Conrado, sin que él se lo pidiera, cobrándole solo la mitad de lo que valía la tela. Un gesto pequeño que nadie más notó, pero que a Gavin le dijo más que cualquier palabra. ¿Por qué lo hace gratis?, le preguntó una tarde, con la desconfianza de quien ha aprendido a esperar lo peor de los adultos nuevos. No es gratis. Él arregló la puerta trasera de mi tienda sin cobrarme nada. Solo estoy devolviendo el favor a mi manera. Mi papá dice que devolver favores no significa quedarse despierta hasta tarde cosiendo. Brenda sonrió, sin negarlo ni confirmarlo, y esa fue la primera vez que Gavin no se fue enojado. Volvió 3 días después con una pregunta distinta. ¿Te vas a ir como se fue el papá de Flora? La pregunta la tomó desprevenida, no porque no la esperara, sino porque venía de un niño de 10 años que ya cargaba demasiadas despedidas encima. No tengo ningún plan de irme a ningún lado, Gavin. Eso mismo diría alguien que sí piensa irse. Entonces, vas a tener que ver que me quedo, en vez de creerme la primera vez que lo diga. Gavin no respondió, pero esa tarde se quedó ayudando a acomodar los sacos de harina sin que nadie se lo pidiera, y eso, para un niño que medía la confianza en acciones y no en promesas, fue suficiente respuesta por ahora. Leo, mientras tanto, cargaba un miedo más callado que el de sus hermanos, el miedo a encariñarse demasiado rápido con alguien que, como su madre, también podía desaparecer sin avisar. No lo decía en voz alta, pero Brenda lo notó una tarde en que el niño se negó a mostrarle un nuevo dibujo, guardándolo contra el pecho como si mostrarlo fuera a arriesgar algo importante. «No tienes que enseñármelo si no quieres», le dijo Brenda, sentándose a su lado sin insistir. «Mi mamá decía que le gustaban mis dibujos, y después se murió». Brenda entendió en ese instante que el silencio de Leo no era timidez, sino cautela, una forma infantil de protegerse de perder otra cosa que le importara. No intentó convencerlo de nada, simplemente se quedó sentada junto a él en silencio hasta que el niño, por su propia cuenta, terminó extendiéndole el dibujo minutos después. «Puedes mirarlo», dijo casi en un susurro, «pero solo si prometes que te vas a quedar el tiempo suficiente para ver el siguiente». «Lo prometo», respondió Brenda, y esa fue la primera promesa que se hizo a sí misma cumplir sin importar lo que pasara con Bael o con el resto del mundo. El vínculo entre Brenda y Conrado creció así, en gestos que ninguno de los dos nombraba en voz alta. Él reparaba el techo de la dulcería antes de que ella lo notara roto. Ella cosía ropa nueva para los 3 niños, usando retazos de tela que sobraban de sus propios vestidos. Cuando Brenda necesitó un estante más resistente para los moldes de pan, Conrado se lo construyó una noche entera después de cerrar la fragua, sin cobrarle un solo cobre. Cuando el invierno llegó antes de tiempo y las botas de Gavin ya le quedaban pequeñas, Brenda pasó 3 noches cosiendo un par nuevo con el cuero que sobraba del delantal viejo de Conrado. Ninguno presionaba al otro. Ninguno hablaba del calor que sentían al rozarse las manos, entregándose una bandeja de pan recién horneado, ni del modo en que la loba interior de Brenda se aquietaba. Realmente se aquietaba después de meses de inquietud constante cada vez que Conrado estaba cerca. «Es raro»,
le confesó Brenda a Bettina en una de las cartas que aún se escribían. Con Bael sentí fuego, con Conrado siento silencio. Un silencio bueno, como cuando por fin dejas de correr. Renata, la vecina que llevaba el puesto de verduras frente a la herrería, fue la primera en notar el cambio y la primera en desconfiar de él. Había visto a Conrado enterrar a su esposa y jurarse a sí mismo en voz baja que no volvería a abrir esa puerta. Cuando vio la facilidad con que la loba nueva se movía entre sus hijos, se acercó a Brenda con más recelo que amabilidad. Conrado no necesita otra mujer que llegue y se vaya cuando las cosas se pongan difíciles, le advirtió, cruzada de brazos, un día en que Brenda fue a comprar verduras para el pastel de la semana. No tengo planeado irme a ningún lado. Eso mismo dijo la madre de esos niños, hasta que la enfermedad decidió lo contrario. No hablo de intenciones. Hablo de que esos tres ya perdieron a alguien una vez, y no todos los pueblos son tan amables como el nuestro, cuando alguien nuevo decide que ya no quiere quedarse. La advertencia se quedó con Brenda más de lo que hubiera querido admitir, y ahí apareció el obstáculo que ninguna cercanía podía resolver por sí sola, el miedo. No al fuego apagado de Bael, sino a algo más profundo, algo que su loba interior conocía con un nombre que Brenda evitaba pronunciar. Los ancianos de Valle de las Piedras tenían un nombre para lo que le pasaba a una loba que encontraba otro compañero después de haber perdido el primero. Lo llamaban un eco tardío, algo que la manada consideraba más raro que cualquier otro tipo de vínculo, porque no nacía de la nada como el primero, sino que se abría paso lentamente a través de una desconfianza que el cuerpo entero cargaba como cicatriz. Un eco tardío, decían, tardaba más en manifestarse, y por eso mismo cuando finalmente llegaba, era más difícil de ignorar. ¿Y si vuelvo a fallar?, le preguntó Brenda a su loba interior en una de esas noches donde hablarle a la parte animal de sí misma era lo único que la calmaba. ¿Y si esos tres niños empiezan a quererme y yo termino siendo otro abandono más en sus vidas? Su loba no respondió con palabras. Respondió con el recuerdo físico de Conrado, sosteniendo la puerta para que Flora pasara primero. De sus manos ásperas, sirviendo té sin derramar una gota, del modo en que nunca, ni una sola vez, le había pedido nada a cambio de su ayuda. Una noche, mientras Brenda amasaba pan para el día siguiente, Gavin se sentó en el mostrador a observarla y le preguntó por qué su loba interior sabía cosas antes que ella. Brenda dejó de amasar un momento para explicarle, con la paciencia de quien disfruta enseñar, que la parte animal de una loba percibe el peligro y la confianza a través del olfato y del instinto mucho antes de que la mente consciente logre ponerle palabras a esa sensación. Un temblor en la piel, un olor que no encaja, una calma repentina frente a alguien nuevo. Es, le dijo, el mismo motivo por el que los cachorros de lobo reconocen a los miembros de su propia manada por el olor incluso antes de abrir los ojos por completo. Gavin escuchó fascinado, y desde esa noche empezó a prestarle más atención a sus propios presentimientos, aunque fuera humano, y no tuviera una loba propia que le susurrara advertencias. Del otro lado, Conrado cargaba su propio miedo, uno que tampoco decía en voz alta. Cada noche, después de cerrar la fragua, se sentaba un momento frente a la tumba de su esposa antes de entrar a casa, no por culpa, sino por una costumbre que no sabía cómo dejar. La noche en que notó que había empezado a esperar el sonido de la puerta de la dulcería, cerrándose antes de poder dormir tranquilo, se quedó ahí sentado más tiempo del habitual. «No sé si estoy listo para esto», le confesó a Renata, la única persona con quien hablaba de cosas que no fueran metal o precios de grano. «No sé si es justo para ella o para mis hijos, si algún día decido que no puedo. Nadie sabe eso hasta que lo intenta, Conrado. Y esa mujer no parece de las que se van sin pelear primero». No todo el pueblo recibió la cercanía entre ambos con la misma calidez que Renata terminó ofreciendo. Durante varias semanas circuló entre las mujeres que compraban pan los sábados el comentario de que era impropio que una loba viviera tan cerca de un viudo humano con 3 hijos pequeños, sin la bendición formal de ningún alfa ni la aprobación de ningún consejo. Algunas preguntaban con curiosidad disfrazada de preocupación
si Brenda no estaría buscando asegurar su lugar en el pueblo, aprovechándose de la soledad de Conrado. Brenda escuchó esos comentarios de segunda mano, a través de Nina, que repetía sin entender del todo lo que había oído decir a otras madres en la plaza. «¿Por qué dicen que eres mala?», le preguntó la niña una tarde, con la inocencia directa de quien no sabe todavía que ciertas preguntas duelen. «Porque no me conocen todavía, cariño. Dales tiempo». Fue Bettina en una de sus cartas quien le recordó que ese tipo de sospecha era, en el fondo, la misma lástima disfrazada de virtud que la había expulsado de Valle de las Piedras, solo que con otro nombre. Brenda decidió no defenderse con palabras. Siguió abriendo la dulcería cada mañana. Siguió cosiendo para quien lo necesitara. Siguió cuidando a los 3 niños con la misma dedicación silenciosa, hasta que los rumores, sin nada concreto que alimentarlos, se apagaron solos, reemplazados poco a poco por el respeto que Renata ya le había concedido semanas antes. El alfa de Aguas Verdes, un hombre mayor de nombre Osric, que gobernaba el territorio con más pragmatismo que ceremonia, convocó a Brenda unos meses después de su llegada, no para cuestionarla, sino para formalizar su estadía. La reunión duró apenas unos minutos. «No exijo lealtad de manada a quien no nació en ella», le dijo Osric, sin la solemnidad que Brenda recordaba de las audiencias en Valle de las Piedras. «Exijo que contribuya al territorio, y usted ya lo ha hecho con esa dulcería. El resto de su vida es asunto suyo». Fue la primera vez desde la partida de Bael que alguien con autoridad no la trató como una situación que resolver. Renata cambió de opinión sobre Brenda 3 semanas después, el día en que la vio quedarse toda la noche despierta, cuidando a Leo mientras tenía fiebre, sin que Conrado se lo pidiera, sin dormir, cambiando paños fríos hasta el amanecer, mientras él atendía un pedido urgente de herradura para los caballos de un mercader de paso. A la mañana siguiente, Renata dejó en el mostrador de la dulcería una canasta de sus mejores verduras, sin decir una palabra, pero con un gesto que Brenda entendió perfectamente. La desconfianza se había convertido en lealtad. «No me equivoco seguido con la gente», le dijo Renata semanas después, ya sin cruzar los brazos. «Me alegra haberme equivocado contigo». Gavin tuvo su propia escena de cambio poco después, cuando un grupo de niños del pueblo se burló de Flora por ser hija de una loba forastera sin marido. Gavin, que hasta entonces había mantenido su distancia cautelosa con la nueva familia, se paró frente a los otros niños sin dudar. «Ella no necesita marido para que nadie se meta con su familia», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a su propio padre, que lo observaba desde lejos. «Y si vuelven a molestarla, van a tener que molestarme a mí primero». Esa noche, Gavin le devolvió a Brenda la manga rasgada de una de sus propias camisas para que la remendara, un pretexto tan transparente que ambos supieron reconocerlo por lo que era: una rendición. Hubo una noche, poco antes de que Bael cruzara la frontera de Aguas Verdes, en que la distancia entre Brenda y Conrado estuvo a punto de cerrarse del todo. Fue después de la cena dominical, con los 3 niños y Flora ya dormidos, cuando ambos se quedaron ordenando la cocina en un silencio cómodo que ya no necesitaban llenar con palabras. Conrado le quitó, sin pensarlo, un mechón de harina que se le había quedado pegado en la mejilla, y el gesto los dejó a ambos más cerca de lo que ninguno había planeado. Por un instante, con las manos de él todavía cerca de su rostro, Brenda sintió que el silencio bueno de su loba interior se volvía algo más urgente, algo que se parecía peligrosamente al calor que alguna vez sintió por Bael, pero más profundo, más quieto, más real. «Brenda», empezó a decir Conrado, con la voz más baja de lo habitual. Un golpe en la puerta de la herrería, un vecino con un caballo herido que no podía esperar hasta la mañana, rompió el momento antes de que ninguno de los dos pudiera nombrarlo en voz alta. Conrado se disculpó y salió a atender la emergencia, y Brenda se quedó en la cocina vacía, con la mano todavía en la mejilla donde él la había tocado, preguntándose cuánto tiempo más podrían seguir fingiendo que ese silencio entre ambos no significaba nada. Bael llegó a Aguas Verdes un año después de que Brenda se marchara de Valle de las Piedras, y no llegó como un hombre que buscaba pelea. Llegó desgastado,
con la ropa de viaje sucia y la expresión de alguien que había perdido más de lo que había ganado. La mujer por la que había dejado a Brenda, hija de un alfa vecino, con la promesa de una alianza territorial más conveniente, lo había abandonado apenas 6 meses después de la boda, cuando descubrió que Bael no tenía tierras propias que ofrecer, solo el nombre de una familia que ya no quería asociarse con él. Desde su propia perspectiva, Bael no se veía a sí mismo como un villano. Se veía como un hombre que había cometido un error de juicio, corregible si tenía la voluntad suficiente para presentarse y pedir disculpas. No se preguntaba qué había sentido Brenda esos meses de silencio. Se preguntaba solo cómo estructurar las palabras correctas para que ella aceptara que él merecía otra oportunidad. «Vine por ti y por Flora», dijo, parado frente a la dulcería, con una expresión que quería parecer arrepentimiento genuino. «Cometí un error. Los errores se pueden corregir». Brenda sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no de deseo, sino de una vieja costumbre del cuerpo que tardó un instante en reconocer que ya no le pertenecía a ese hombre. Su loba interior, en cambio, no dudó ni un segundo. Se mantuvo completamente quieta, sin el más mínimo rastro de reconocimiento, confirmando lo que la mente de Brenda apenas empezaba a admitir. «No cometiste un error, Bael. Tomaste una decisión, y yo tomé la mía después». Bael no se rindió con una sola visita. Volvió los días siguientes con regalos para Flora, con promesas de que esta vez sería diferente, apelando a los 5 años de matrimonio como si fueran una deuda pendiente de cobro. Su patrón, el mismo que Brenda reconocía ahora con una claridad que meses antes no tenía, era el de un hombre que nunca preguntaba lo que ella necesitaba, solo declaraba lo que él estaba dispuesto a ofrecer, convencido de que su regreso bastaba como disculpa. Nunca preguntó cómo había sido para ella empezar de cero. Nunca preguntó si Flora lo recordaba siquiera. Solo hablaba de lo que él había perdido y de lo que estaba dispuesto a recuperar. En su tercera visita, Bael probó un ángulo distinto, calculando que la razón podía convencer, donde el sentimiento no había funcionado. «Piensa en Flora», le dijo, sentado en el mostrador de la dulcería, sin que Brenda lo hubiera invitado a pasar. «Merece crecer con su padre real, no con un herrero que ni siquiera comparte su sangre. Flora ya tiene un padre real, Bael, solo que no lo eligió su sangre, lo eligió el tiempo que se quedó. Eso no es lo mismo y lo sabes. Es exactamente lo mismo. Es más, incluso». Bael se marchó frustrado esa tarde, pero volvió 2 días después con un ramo de flores silvestres para Flora, como si el argumento anterior nunca hubiera ocurrido, repitiendo el mismo patrón que Brenda ya conocía de memoria. Declarar, nunca preguntar. Ofrecer lo que a él le convenía, nunca lo que ella o Flora realmente necesitaban. Conrado, por su parte, no intervino directamente en los primeros días. Observaba desde la fragua cada visita de Bael, con la mandíbula tensa y las manos quietas sobre el yunque, resistiendo el impulso de plantarse entre ambos. No era su lugar decidir por Brenda, y lo sabía, pero cada visita le costaba más silencio del que hubiera querido admitir. «¿Te preocupa que ella vuelva con él?», le preguntó Renata una tarde, notando la tensión en sus hombros. «Me preocupa que se sienta obligada a intentarlo por Flora, aunque no lo quiera. Esa mujer no hace nada por obligación, Conrado. Deberías saberlo ya». La crisis llegó una tarde de tormenta, cuando un lobo solitario, expulsado de su propia manada por comportamiento errático, entró al pueblo persiguiendo a las gallinas de un corral y terminó acorralando a Nina y a Flora, que jugaban cerca del río sin supervisión mientras la tormenta se acercaba más rápido de lo esperado. El primer aviso no fue un grito, sino un escalofrío repentino que recorrió la espalda de Brenda mientras atendía el mostrador. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Su loba interior se puso en alerta antes de que ningún sonido llegara desde el río, tensando cada músculo de su cuerpo, segundos antes de que los gritos de Nina finalmente atravesaran la distancia. Fue Conrado quien llegó primero, alertado por los mismos gritos, interponiéndose entre las niñas y el animal,
y el animal, reconociendo una fuerza que no estaba dispuesto a enfrentar, retrocedió, dio media vuelta y desapareció entre los árboles empapados. Bael, que había llegado detrás de ella atraído por los gritos, se quedó paralizado en la orilla del río, mirando cómo el hombre humano se plantaba sin miedo frente a un depredador para proteger a una hija que no era suya de sangre, mientras él mismo no había logrado moverse ni un paso. «Nunca hiciste eso por Flora», dijo Brenda después con la voz todavía temblando por la adrenalina mientras revisaba que las niñas no tuvieran heridas. «Ni una vez en 5 años te interpusiste entre ella y algo que pudiera lastimarla. No tuve la oportunidad. Tuviste 5 años de oportunidades, Bael, solo que nunca las tomaste». Esa misma noche, guardando la ropa de viaje de Bael que él había dejado olvidada en la posada del pueblo, a pedido de Brenda de que se marchara de una vez, Renata encontró, sin buscarlo, un cuaderno de anotaciones que se había caído entre las mantas. Se lo entregó a Brenda sin abrirlo, pero la curiosidad y una sospecha que ya llevaba días formándose hizo que Brenda lo leyera esa madrugada, a la luz de una sola vela, con Flora dormida a su lado. Las páginas no hablaban de amor recuperado, hablaban de números, lo que costaría reclamar ante el Consejo de Valle de las Piedras la manutención de una hija reconocida, lo que significaría, en términos de estatus, regresar con una esposa e hija, en lugar de volver solo y derrotado ante una manada que ya conocía su fracaso matrimonial. Bael no había vuelto por amor, había vuelto porque no tenía a dónde más ir, y Brenda representaba la única puerta que aún podía abrirle algo de dignidad. El pueblo entero se enteró al día siguiente, en el mercado semanal donde se reunían tanto familias humanas como las pocas familias de manada que vivían en Aguas Verdes. Bael, todavía sin saberlo del cuaderno, intentó una última apelación pública, quizás calculando que la presencia de testigos presionaría a Brenda a aceptar por decoro. «Soy el padre de tu hija», dijo, alzando la voz frente a los vecinos reunidos. «Eso cuenta para algo». Brenda no bajó la mirada ni buscó apoyo antes de responder. Sacó el cuaderno de su bolsillo y lo sostuvo en alto, no para humillarlo, sino para que la verdad quedara clara de una vez, frente a la misma comunidad que la había visto llegar sola y reconstruirse desde cero. «Cuenta para algo, sí. Cuenta que Flora tiene tu sangre. Pero esto», dijo, señalando las páginas de números y cálculos, «demuestra que no viniste por ella ni por mí. Viniste porque perdiste todo lo demás y pensaste que yo sería fácil de recuperar». El silencio del mercado no fue hostil hacia Bael por crueldad. Fue el silencio de una comunidad que había visto, durante un año entero, lo que Brenda había construido con sus propias manos, y que ahora entendía exactamente qué tipo de hombre había dejado ir. Conrado no dijo una palabra durante todo el intercambio, dejando que fuera Brenda quien cerrara su propia historia, y solo cuando ella terminó de hablar dio un paso adelante para colocarse a su lado, no delante de ella. «Creo que ya tienes tu respuesta», le dijo Conrado a Bael, con una calma que pesaba más que cualquier grito. Renata dio un paso adelante, sin que nadie se lo pidiera, con los brazos cargados de la misma canasta de verduras que llevaba semanas compartiendo con la dulcería. «Llevo un año viendo a esta mujer levantarse antes del amanecer para que este pueblo tenga pan fresco y quedarse despierta noches enteras cuidando hijos que ni siquiera son suyos de sangre», dijo mirando directamente a Bael. «No necesita que nadie venga a decirle lo que merece». Gavin, parado junto a su padre, no dijo una palabra, pero se acercó lo suficiente para colocarse al lado de Flora, como ya lo había hecho una vez antes frente a los niños que se burlaban de ella, y ese gesto silencioso pesó tanto como cualquier discurso. Osric, que observaba desde la entrada del mercado, finalmente habló, con la autoridad tranquila de quien no necesita alzar la voz para que la escuchen. «En Aguas Verdes no juzgamos a nadie por el pasado que trae», dijo, «pero tampoco fingimos no ver lo que tenemos frente a los ojos, y lo que tenemos frente a los ojos es una mujer que construyó algo real, y un hombre que llegó a reclamarlo sin haber puesto nada de su parte». Bael miró a su alrededor, buscando algún rostro que lo respaldara, y no encontró ninguno. Ni siquiera un murmullo de duda entre los vecinos que lo escuchaban.
Se fue del mercado esa tarde y del pueblo esa misma noche, sin que nadie saliera a despedirlo. La manada de Valle de las Piedras supo, semanas después, que Bael había regresado sin nada, ni esposa, ni hija, ni el prestigio que buscaba recuperar, solo la reputación de un hombre que había intentado 2 veces construir su valor sobre la espalda de mujeres que finalmente decidieron no sostenerlo más. No hubo destierro formal ni castigo público, simplemente dejó de ser bienvenido en las conversaciones importantes, un hombre cuyo nombre la gente prefería no mencionar en las cenas familiares. En Aguas Verdes, la reconstrucción de confianza entre Brenda y Conrado no necesitó grandes declaraciones. Continuó de la misma manera en que había empezado. Él reparando el techo antes de que ella lo notara roto, ella cosiendo el vestido de graduación de la escuela para Nina sin que se lo pidieran. Los 6, Brenda, Flora, Conrado, Gavin, Leo y Nina, compartiendo la mesa cada domingo como si llevaran haciéndolo toda la vida. Gavin dejó de preguntar si Brenda pensaba irse. Leo empezó a dibujarlos a todos juntos, sin faltar nadie en el cuadro. Nina, simplemente, empezó a llamarla mamá sin anunciarlo. Una tarde cualquiera, como si la palabra hubiera estado esperando el momento correcto para salir. «Sigo esperando que aparezca la parte donde todo se complica», le confesó Brenda a Conrado una noche, sentados en el porche de la dulcería mientras los niños dormían. «Tal vez ya pasamos esa parte. Tal vez esto es lo que queda después». Fue Brenda quien decidió, sin que nadie se lo exigiera, formalizar el vínculo con el ritual que su loba interior había reconocido desde el primer día frente a la fragua. Conrado, siendo humano, no podía completar el vínculo de la misma manera que lo haría otro lobo, pero la tradición permitía que la marca viniera de un solo lado, cuando el compañero elegido no pertenecía a la manada por sangre. Lo hicieron frente a todo el pueblo reunido. «Esto no te obliga a nada que no quieras», le dijo Brenda, la mano de Conrado firme sobre la suya. «Llevo meses queriendo esto sin saber cómo pedirlo. Ni el silencio inquieto de la duda, ni el silencio pesado de la lástima ajena, sino uno lleno, casi cálido, donde su loba interior por fin dejaba de esperar algo malo». Sintió el pulso de Conrado bajo la piel del hombro, firme y sin miedo. El calor que recorrió su propio cuerpo no vino del dolor ajeno, sino de algo parecido al alivio. La sensación física, innegable, de un vínculo que por fin encontraba dónde asentarse. Osric, presente entre los testigos, fue el primero en levantar la voz para reconocer la unión ante el resto de la manada, un gesto que en Valle de las Piedras jamás le habrían ofrecido. Renata lloró sin disimularlo, y Gavin, Leo y Nina se acercaron a abrazar a Brenda antes incluso de que la ceremonia terminara formalmente, como si llevaran esperando ese permiso desde el primer día que ella cosió la manga rota de Nina. 2 años después, el cartel de madera que Conrado talló para la dulcería seguía en su lugar. Gavin, con 12 años, ayudaba en la fragua junto a su padre casi todas las tardes, y ya no preguntaba si Brenda pensaba irse. En cambio, había empezado a preguntarle a ella cómo remendar sus propias camisas, decidido a aprender el oficio que alguna vez le pareció sospechoso. Leo llenaba un cuaderno entero de dibujos de la familia que ya no cabía en una sola página, y el primero de esos dibujos, el de la mujer con la canasta de dulces junto a la fragua, seguía colgado en un marco improvisado sobre el mostrador de la dulcería. Bettina visitó Aguas Verdes ese invierno, la primera vez que alguien de Valle de las Piedras cruzaba la frontera para ver a Brenda desde su partida. Se quedó una semana entera y al irse, le confesó que ya nadie en la manada vieja hablaba de ella con lástima. «Ahora hablan de ti con envidia», le dijo riendo. Lo cual, viniendo de esa gente, es prácticamente un cumplido. Ya nadie en el pueblo recordaba un tiempo en que Brenda no hubiera sido parte de esa familia, y la niña que una vez vendió dulces sola en una plaza para no depender de nadie, ahora tenía una casa entera que dependía de ella tanto como ella dependía de esa casa. Si esta historia te dejó algo en el pecho, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la comodidad de lo conocido y la incertidumbre de algo verdaderamente bueno?
Déjanos tu respuesta abajo, dale like si Brenda se ganó tu corazón. Suscríbete para la próxima historia. Y nos vemos hasta la próxima luna llena.